¿Qué pasa, equipo? ¿Cómo estamos? Hoy me gustaría hablaros sobre el término productividad. Y no me gustaría comentarlo con datos fríos, con evolución de tendencias, con análisis complejos, sino quiero comentarlo desde un punto de vista más social, más mental, más de cuál es la visión, la mentalidad con la que enfocamos la productividad. Así que quédate y empezamos. En primer lugar, me gustaría empezar definiendo productividad. Podríamos decirlo de forma simple, que es cuánto obtengo en función de lo que empleo para conseguir algo. Un ejemplo: empleo 5 horas y consigo 10 productos, es decir, consigo 2 productos por hora. ¿Qué ocurre? Que si después consigo 15 productos en 5 horas, en el mismo espacio de tiempo estoy consiguiendo 3 productos en lugar de 2. Por lo tanto, estaría incrementando mi productividad por hora en un 50%. Hasta aquí los números. Y ahora pasamos a la parte mental. ¿Cómo conseguimos mejorar la productividad? Conseguimos mejorar la productividad si cada vez que hay la oportunidad de hacer una mejora en ese parámetro, lo hacemos y lo implementamos. Ahora bien, podrías decirlo, no siempre hay que hacerlo. Correcto, porque hay que tener en cuenta otros factores, pero en este vídeo no vamos a entrar en eso. Ahora vamos a pasar a por qué en Occidente y en muchos países vemos como la productividad, y un caso totalmente claro sería España, en el que la productividad durante décadas no ha mejorado en comparación con otros países. ¿Por qué? Pues aquí es donde entra el aspecto de mentalidad, y es donde nosotros vivimos en una red compleja de organizaciones, sindicatos, asociaciones, gobierno, financiadores públicos, financiadores privados, múltiples jerarquías en organizaciones, interrelaciones entre unas organizaciones y otras, burocracia por doquier, etc. ¿Y qué hace todo eso? Pues todo eso son como pequeñas barreras que una tras otra se van sumando y que hacen que cuando llega una verdadera idea, innovación, mejora, que pueda dar un salto pequeño o más grande, tenga que pasar por multitud de filtros, muchas veces que no tienen ni atención a la lógica, ni al sentido común, ni a los datos, ni a la ciencia, y hacen que en alguno de esos pasos se bloqueen. ¿Y cuándo no se bloquean a través de esos pasos? Pues en la mayoría de ocasiones no son las mejores ideas las que llegan, las mejores ideas las que llevan productividad, las que se implementan, las que se financian, sino son aquellas precisamente que son impulsadas por redes que unen todas estas organizaciones, por financiaciones interesadas y por compra de voluntades dentro de todos esos filtros. ¿Qué ocurre si seguimos este patrón? Y aquí es donde entramos en la tercera parte, las consecuencias. Pues esto tiene las siguientes consecuencias. Si, por ejemplo, en los últimos 40 o 50 años en Europa, en Occidente y sobre todo en España, no tenemos una mejora sostenida de la competitividad, ocurre que igual hemos mejorado un poco en los últimos 40 años. Nuestros servicios públicos han mejorado un poco, nuestros servicios privados han mejorado un poco, nuestros productos también. Es decir, quizás hemos mejorado algo de productividad porque vamos presionando a través de mecanismos de financiación interesados y a través de grupos esas pequeñas mejoras. Pero ¿qué hacen durante ese tiempo otros países, otras organizaciones? Pues durante ese mismo tiempo, imaginaros durante los últimos 40, 50, 60 años, han ido mejorando de forma sostenida, sin tantas barreras, y en lugar de mejorar un poco, han mejorado mucho. ¿Qué ocurre cuando ellos han mejorado muchos en sus productos y servicios, tanto privados como públicos? Que
cuando llegamos a un mercado de competencia global, nuestras empresas y nuestras localizaciones, para la localización, por ejemplo, de empresas, dejan de ser atractivos para cualquier inversor. ¿Por qué? Porque ven que la productividad no es tan buena como lo era antes en comparación con otros países, y además no es que no solo no sea tan buena, sino que la perspectiva de mejora de esa productividad de cara a futuro no se prevé que vaya a mejorar. De forma que los países y otras organizaciones de otros sitios con otra mentalidad, con otro enfoque hacia esas barreras, son las que van a predominar. ¿Y qué ocurre si son otros los que predominan y no es Occidente, no es Europa y no son las empresas y los servicios españoles? Pues que si competimos en este mercado abierto, van a llegar otros modelos, por poner un caso, asiáticos, China o de cualquier otro país que lo haga bien y que fomente una productividad real, pues va a ocurrir que van a entrar en nuestros mercados, van a competir con nosotros con mejor productividad, por lo tanto van a poder bajar los precios, van a tener mejor atención al cliente, con mejores productos, y se van a literalmente comer nuestra industria, nuestros servicios y todos nuestros sectores. Así que, si seguimos en luchas partidarias y en el fomento de esos grupos de poder, de esos lobbies, al final estamos solo haciendo mejoras interesadas que no aumentan nuestra productividad. Y si no aumentan nuestra productividad, van a llegar otros con sus empresas, con su modelo, y nos lo van a imponer. No es que ni siquiera lo tienen que imponer, es que van a ganar libremente en el mercado. Y cuando ganen, diremos, ¿y ahora por qué tenemos que pasar por el aro de lo que nos dicen empresas u organismos de otros países? Pues porque literalmente nosotros hemos renunciado a competir en productividad y a ser más eficientes, más efectivos y más útiles a la sociedad con productos y servicios. Y ahora pasamos al cuarto punto. ¿Qué nos pasa a la población en este caso? Pues hay que pensar que todo producto y servicio tiene detrás, de forma subyacente, una connotación ética, moral y de valores. Cuando vengan empresas, servicios y productos de otros sitios a nuestro espacio, lo que nos va a ocurrir es que, lo queramos o no, inconscientemente o conscientemente, vamos a empezar a introducir productos y servicios que tienen otra cosmovisión del mundo, otra forma, ya sea de más control, de más toma de información, etc. Y nos van a imponer un modelo hacia nuestras sociedades a través, poco a poco, paso a paso, con estas organizaciones, con estos productos y servicios. Ya lo estamos viendo en multitud de sectores y es hora en el que nos planteemos qué hemos hecho y, sabiendo dónde estamos, empezar a decir, vamos a ver, dejemos de tanta burocracia, dejemos de tantos pasos complicados, con tantas casillas, con tantas comillas, con tantos asteriscos, y seamos más éticos, más morales, con más valores y más simples, para que todo hijo de vecino pueda ser un catalizador de productividad. Mientras que ahora, para generar productividad, o tienes la red completa, o sabes de derecho, o sabes de ingeniería, o sabes de gestión, o sabes de un montón de cosas, o paso, y al final, si no tienes esa red, no llegas a llevar esa productividad a la sociedad a la que perteneces. Y eso, ese pequeño incremento de productividad que tenemos en nuestras sociedades, lo monopolizan solo unos pocos. Pero hay, amigo, esos pocos que lo monopolizan, tarde o temprano, les va a llegar la hora, porque van a venir de otros sitios con otro modelo, y si no dejan que el resto de la población participe en los incrementos de la productividad, en la generación, van a venir otros con su modelo, y ellos, que tienen una posición muy cómoda, a no ser que protejan completamente el mercado, pongan aranceles por todos los lados, etcétera, y cierren completamente, pues
otro modelo, con otros productos o servicios, con otra ética, otros valores subyacentes, son los que van a monopolizar y entrar con muchísima fuerza al mercado. Así que planteémonos bien lo que hacemos, y no solo para todo el común de la población, sino que esos pocos o esos grupos o esos lobbies que ahora monopolizan o empiezan a salir de su concepción y dejan que todo el mundo en igualdad participemos, o ellos van a ser los primeros que se van a sacrificar. Nos van a implementar otro modelo y a ver lo que hacemos la población. Me gustaría pasar ahora al siguiente punto, un poco como ejemplo de lo que acabamos de comentar. Imaginaros una organización en el que la fuente de productividad se espera que sea decidida a través de múltiples dimensiones, múltiples capas, múltiples estructuras, en colaboración con muchos entes, que hay que introducir burocracia, legalidad, etc. Tiene que pasar por multitud de áreas, departamentos, cada uno con sus intereses, etc. En este tipo de configuración, lo más común es que para que algo pase todo eso, como hemos dicho, el departamento 1 al otro, el área 1 a la otra, hablar con el colaborador de otra empresa 1, el otro, pasar por la parte de legalidad, evaluar los principios que tenga la organización, etc. ¿Qué ocurre? Que en todos esos procesos o hay gente interesada en el que ese trámite pase, o muchas veces los trámites se quedan por el camino o se retrasan tanto que al final llega otra empresa y lo implementa y lo desarrolla antes, porque se le ha ocurrido, porque aparece en el mercado y ellos son capaces de pasar todas esas cosas mucho más rápido. Si a una organización le ocurre eso, lo que termina pasando es que para que algo haga ese proceso rápido y simplemente, existen unos grandes incentivos para la gente de dentro, para los colaboradores y para inversores externos, de que las personas que van a ir estando en esos filtros tengan este papel, esta mejora de productividad, pásala, esta mejora, pásala, esta mejora, pásala, a esta mejora dale buena nota, a esta mejora. ¿Y qué ocurre cuando hacemos eso? Que estamos direccionando la mejora, la poca mejora de productividad que puede haber, porque la limitamos a solo aquello que es interesado, que es financiado y que compra voluntades. Entonces limitamos la productividad a eso y además hacemos que la gente tenga incentivos a generar esas redes, porque si no, las cosas no avanzan. Entonces, ¿qué ocurre? Que la organización aumenta la productividad en pasos muy lentos, muy lentos, muy lentos. ¿Y qué ocurre? Si partes de una posición muy buena de productividad, por ejemplo, Occidente, después de la Segunda Guerra Mundial, quizás hasta los años 60, 70, 80, quizás, dependiendo de países, pues que si haces eso 5 años y luego vuelves a cambiar de paradigma y eliminas burocracia y simplificas los procesos, los haces transparentes y eres competitivo y eres ético, entonces quizás esos 5 años pues no repercuta en productos y servicios y en la sociedad. Pero ¿qué ocurre si llevas décadas con ese modelo direccionado? Pues que al final ese margen que tenías de productividad versus otros sitios deja de existir, y empiezas no solo a que deja de existir, sino que cuando empiezas a tener un déficit, tu ratio de mejora por año de productividad es menor que el de otros países y otras empresas. Entonces te encuentras en una posición totalmente mala de inicio. Y en cierta parte nos encaminamos ahora mismo a esa situación. Y ahora vamos a seguir pensando en la gente que está dentro de la organización. Esa gente que creemos que monopoliza ese proceso. Pues que sí, por así decirlo, manejan su chiringuito, manejan su proceso y lo tienen muy controlado, lo saben hacer muy bien, lo implementan muy bien y hacen que ganen y ganen beneficios, etc.
Pero ahora planteemos una cosa. Si a la organización en su conjunto deja de tener esa productividad, se compite en un mercado libre y llegan otras empresas de otros sitios con mejores productos y servicios, ¿qué le va a ocurrir a esa empresa? Que dejará de ser competitiva porque su productividad y sus productos y servicios empiezan a ser peores que los de otras organizaciones, de otros países. Cuando se introduzcan en el mercado, ¿qué le va a pasar a esa organización? Pues que va a empezar a tener menos ingresos, menos rentabilidad. Y por tanto, a esa red que depende de esa organización le va a ir peor. Y por tanto, a las personas que están dentro de esa red le van a ir peor. Y dirás, bueno, yo estoy dentro de esa red o yo no me importa porque eso pasará dentro de muchos años. Pero ahora te hago la pregunta. Si participas en ese tipo de redes, quizás en ese momento exacto en el que participas y dejas pasar una mejora, una productividad o lo que sea, una idea, un producto, una innovación, quizás en ese momento no te impacta negativamente. Quizás ni siquiera a ti, en el momento en el que trabajas en esa empresa, te impacta negativamente. Pero ahora tenemos que ir un poco más allá, mirar a largo plazo. No le va a impactar a ti dentro de 20 o 30 años cuando esa empresa se vaya al garete. O no le va a impactar a tus hijos y a la sociedad en la que vives. Queremos seguir teniendo esa mentalidad de corto plazo, sin ética, sin dejar pasar las mejores ideas, los mejores productos, los mejores servicios, con una visión ética. Y queremos seguir focalizándonos en el corto plazo, en mi interés, en voy a cortar esta mejora porque no me interesa a mí y voy a dejar pasar esta porque me dan, por ejemplo, dinero, poder, un cargo o lo que sea. Hay que darnos cuenta de que una mentalidad en el largo plazo, quizás tú no te beneficies, pero la sociedad y tu familia y todo tu entorno se beneficiará. Quizás tú también, al cabo de unos años, y también te darás cuenta de que la dirección es la positiva. Y eso te autorrealizará y te darás cuenta que la actividad que realizas realmente tiene un propósito y un significado que va más allá de ti, que contribuyes a la organización, que contribuyes a que en 20, 10 años, 40, vaya mejor, la sociedad vaya mejor, haya mejores productos y servicios y preserves el modelo de sociedad en la que vives. Si no sacrificas esa posible ganancia de corto plazo por que tú puedas estar mejor en el medio o largo plazo, por el que tu organización, tu sociedad y tu empresa y el modelo de sociedad en el que crees vayan en el camino correcto y que tú puedas sentirte autorrealizado, contribuyendo a una visión que va más allá de ti, que contribuye a mejorar el sistema, a mantener los valores en los que crees, lo que ocurre es que esa organización irá en el sentido contrario. Tú, al cabo de 20, 30, 40 años, dejarás de sentir que has dado una contribución a la mejora del sistema. No te sentirás autorrealizado. Te darás cuenta de que la condición en la que vives, tú, tu organización y tu sociedad es peor. Te darás cuenta de que la sociedad a la que perteneces no le estás haciendo ningún favor. A tu familia, a tus hijos, a todo tu entorno, haciendo eso. Por ello, la mentalidad en este caso es fundamental. Si dejamos de contribuir a eso, por mucho que nos presionen, por mucho que nos condicionen, por mucho que te pongan premios en el corto plazo y te enfocas en el largo plazo, no se puede prometer que no te pasará nada, no se puede prometer que tendrás éxito, no se puede prometer que te irá bien, pero estarás contribuyendo a tu bienestar futuro sacrificando una posible ganancia, que habría que ver si es ganancia, en el corto plazo, y además estarías autorrealizando y realmente trascendiendo fuera de ti para contribuir a lo que hay alrededor. Finalmente me gustaría hacer una última reflexión para concluir, y es, en este modelo en el que estamos, que sobre todo fue concebido desde finales del siglo XIX, pero que ya se implementó después de la Segunda Guerra Mundial,
en todo Occidente y por extensión en muchas partes más del mundo, debemos pensar que muchos de ellos hemos vivido en sociedades del bienestar, que requieren de ciertos principios para mantenerse y para ser viables. Y desde hace ya unas décadas, ciertos de esos principios han sido atacados y hoy vemos como ese ataque está siendo global en múltiples dimensiones. Y una de ellas es la falta de productividad. Así, si unimos la actual crisis demográfica en la mayoría de países occidentales a que cada vez va a haber más contribuciones, por ejemplo, al sistema de pensiones, asistencia social, por motivos demográficos, si esto le unimos a que queremos seguir manteniendo el mismo nivel de vida, si no aumentamos de forma drástica nuestra productividad, solo podemos seguir manteniendo ese nivel de vida, seguir manteniendo nuestros sistemas de bienestar y seguir con el sistema de asistencia social si lo queremos todo, pero no queremos hacer un enfoque verdaderamente bueno en el que todos participemos en todos esos procesos de las empresas, porque hay mucha gente que piensa que no participa en esto y también pertenece a ese proceso y contribuye. Si no lo hacemos, esa productividad no crecerá, solo podremos mantener el nivel de vida y los sistemas de bienestar a través de más deuda, y eso condenará a toda la sociedad, a toda la población, y sobre todo dará ya el completo toque para que caiga completamente a los sistemas de bienestar, con todo lo que se conlleva, sistema de pensiones, etc. Así que si queremos tener, ya es difícil sin consecuencias, porque ya las está viendo y las va a ver. Si queremos empezar a revertir y pensar en el largo plazo, tenemos que empezar a decir qué gasto tenemos, hay que mejorar la productividad. Si mejoramos la productividad, tendremos cierta oportunidad de mantener algo del nivel de vida que llevamos ahora mismo y de nuestros sistemas de bienestar. Si no lo hacemos, está condenado a la insostenibilidad completa. Ya lo es, de hecho, pero si seguimos por este camino aún más. Así que si queremos mantener este nivel de vida y no mejoramos la productividad, entonces, y queremos seguir manteniendo estos sistemas de bienestar, solo lo podremos hacer con más deuda. Y todo esto nos lleva a la decadencia que estamos viviendo. Esto nos lleva a la conclusión final, y es que la decadencia ética, moral y de valores, de pensar, por ejemplo, en el corto plazo, de dejarnos llevar por esas prebendas y esas redes que impiden la mejora de la sociedad y de la productividad, toda esa crisis de valores, de ética, de moral, nos ha llevado a una crisis económica de productividad. Y por tanto estamos en una crisis creciente de deuda con estados cada vez más grandes que nos hacen cada vez más dependientes y que en último término nos van a llevar a una crisis social. Por no comentar que intentan camuflar todo con economías de guerra y llevándonos a una guerra cada vez con más armas, viendo la narrativa que se lleva. Así que os invito a todos, en vuestro ámbito de influencia, de acción, a posibilitar esa visión de largo plazo, a incentivar verdaderamente esa productividad, a que si existen barreras, no dejéis pasar barreras porque os lo digan, sino realmente porque en conciencia pensáis que es lo mejor, y si podéis ayudar a simplificar, a mejorar, a optimizar, para que esa productividad en vuestro ámbito de influencia cada vez sea mejor, cada vez se contribuya más a la sociedad, realmente estaréis preservando lo que sois, preservando vuestras familias y sobre todo el bienestar también de las futuras generaciones. Por lo tanto, equipo, os animo a cambiar de paradigma, sobre todo en la mentalidad. Tenemos que empezar en cada uno de nosotros con una mentalidad de evitar esos grupos, de mejorarnos en la productividad, pero da igual de quién venga,
No porque sea el directivo jefe hay que implementarlo y porque venga de otra persona, no. Todo el mundo, teniendo en cuenta la consideración global, por si no al final tendremos que asumir los modelos que otros decidan en otros países lejanos al nuestro. Así que nada, un abrazo equipo. Adelante.